¿Qué hay? ¿Cómo están? Ya quería mucho tiempo hacer esto de empezarme a grabar. Y pues yo espero que las primeras personas que vean esto sea gente que me sigue, gente que tengo de una forma muy cercana en mis redes sociales, Facebook, Instagram, todo el tiempo estoy para Instagram. Y pues por ahí yo había hecho una encuesta de si volvía a YouTube, pues de qué les gustaría que hablara. Hace mucho tiempo ya había andado por aquí y hacíamos algo totalmente diferente a lo que voy a intentar hacer ahora. Hacíamos reseñas de películas con un amigo y hacíamos como contenido en general. De esa fecha por acá pues he cambiado muchísimo. Me involucré en esto que se le llama y que está tan puesto de moda que le llaman desarrollo personal. Y pues la verdad es un camino que me ha gustado muchísimo. Es un camino que me ha ayudado a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por ahí yo pregunté que si querían que hablara de varias cosas. Como sabrán, pues soy un fiel lector. Pero la mayoría de la gente dijo que quería que hablara de cómo pude pasar la ansiedad y cómo fue que pasé el alcoholismo. Te voy a hablar dónde fue la etapa en la que yo decidí dejar de ser alcohólico y cómo fue que me di cuenta que yo era un alcohólico y poco a poco cómo fue que empecé a buscar herramientas para salir de ese problema. Por ahí cuando yo tenía 22 años, pues he trabajado toda mi vida en el medio restaurantero y empecé a convivir con gente que tomaba todos los días. En el restaurante en el que yo trabajaba, pues tuve la oportunidad de crecer profesionalmente de una forma muy rápida. Pasé por todos los puestos hasta llegar a ser como de estos empleados de confianza. La encargada, gerente, manager que estaba a cargo de ahí, pues literalmente me daba toda la confianza y pues prácticamente yo podía hacer todo lo que yo quería. Yo llegué al medio restaurantero por familia que se dedicaba a eso y la verdad fue algo que me ayudó mucho a callar mi cabeza. Todo este exceso de pensamiento era lo único que me ayudaba a callarlo. Entonces fue cuando yo descubrí que el medio restaurantero era una de mis pasiones. Pero pues también desconocía muchísimas cosas. Y una de ellas es que trabajas horas de trabajo, tienes jornadas de trabajo muy largas y pues que hay vicio por todos lados. Vicio en general de todas las sustancias, pero pues la que más abunda en el medio restaurantero es el alcoholismo. Empecé a convivir con gente que tomaba todos los días y pues obviamente ahí fue donde me di cuenta de que el entorno importa mucho. Llegó un momento en el que fuera lunes, fuera martes, fuera domingo, fuera la hora que fuera, nosotros teníamos que tomar. Entonces, pues, fuera para el desayuno, fuera para la cena, fuera para la cena, el pretexto era lo de menos para poder abrir una cerveza y después de esa cerveza, otra cerveza y después cerveza de barril y después, pues, tequila, ron, todo lo que se nos atravesara de frente. ¿Cuándo fue que yo me di cuenta que ya me estaba volviendo un alcohólico? Cuando me empecé a hinchar, cuando mi cuerpo me empezó a pasar la factura de la vida que yo estaba llevando, que pues según a mi parecer, pues era una vida exitosa porque me estaba yendo bien económicamente, estaba subiendo de puesto, me estaba rodeando según de amigos nuevos y me di cuenta de que empecé a perder algo más importante. En esos tiempos la que era mi pareja, pues empezamos a tener muchos problemas de comunicación, empecé a tener muchos problemas con mi mamá, empecé a tener muchos problemas con uno de mis hermanos y pues prácticamente dejé de hacer todo lo que a mí me gustaba y todo lo que me apasionaba, que era de hacer ejercicio, involucrarme en las artes, leer y todo eso. Fue literalmente como si yo me hubiera vuelto otra persona. Después empezaron a pasar estos síntomas, estas facturas que te digo que me hinchaba, empecé a tener un dolor en el hígado, caminaba, ya me sofocaba y llegó un día en el que solamente me tomé
un vaso de ron y ese día mi cuerpo creo me dijo que ya basta. Ese fue el momento en el que yo dije que algo ya estaba mal en mí, en mi forma de beber, en mis emociones, en que estaba ocultando un vacío existencial, estaba ocultando muchos fracasos anteriores y según yo lo estaba eh, escondiendo, ocultando de alguna forma, de la forma en la que se nos ha dicho que somos exitosos. Ganando dinero, yendo a tomar con amigos, pagando cuentas, saliendo con mujeres. Y me di cuenta de que en ese momento me estaba volviendo una persona muy vacía porque me estaba perdiendo a mí. Estaba esclavizado totalmente en un trabajo donde trabajaba casi 14 horas. Y pues me puse a analizar todo lo que estaba pasando y llegó un momento en el que dije que ya no quería ser así. En esos momentos casi perdía mi relación por completo, que me había costado muchísimo trabajo construir. Era una persona a la que yo quería muchísimo en esos tiempos y ya no la quería lastimar. Entonces, así fue como me di cuenta que era alcohólico. Pero cuando me di cuenta de eso, decidí que ya no lo quería hacer más. No fui a dar un grupo de estos de alcohólicos anónimos. Nunca fui como tan partidario en esa edad de llegar a uno de esos grupos. Pero empecé a tomar terapia psicológica. Empecé a indagar en libros del por qué es que me estaba sucediendo todo eso. Y pues me educaba en este medio que ahora voy a empezar a experimentar, que es YouTube. Entonces desarrollé como unos ciertos pasos que ahora voy a empezar a compartir aquí en redes sociales. Y el primero fue buscar el primer acercamiento al alcohol. Y me remonté muchísimo a mi niñez. Empecé a indagar, empecé a buscar en todos mis pensamientos, a hacer un trabajo de búsqueda en mí mismo. Soy mucho de trabajar en mis emociones. Y yo entiendo que si algo está mal afuera es porque algo está mal adentro. No toda la vida he pensado así. Me llevó muchos trancazos, muchos fracasos, muchas pérdidas de gente que yo quería. Alguna vez también en alguna borrachera en la preparatoria, pues nos armamos de trancazos con otro grupo y terminaron lesionando en la cabeza a un amigo. A un amigo que días después, horas después más bien, perdió la vida por un derrame cerebral, cuando realmente esa agresión era hacia mi persona. Entonces fue cuando ya empecé a indagar yo de una forma más seria y dije, ¿por qué empecé a tomar? ¿Por qué empecé a beber? Y empecé a escribir muchísimo. Si tú te encuentras hoy en ese cuestionamiento, porque yo sé que te sales y te pegas la rumba, te pegas la fiesta y todo está bien, mientras está la música, mientras está el ruido, mientras están las mujeres, mientras están los amigos, y aclaro amigos entre comillas, porque cuando yo decidí cambiar, cuando yo decidí empezar a hacer ejercicio, cuando yo decidí empezar a leer, ¿sabes a cuántos amigos conservo de esa época? A ninguno. Cuando yo decidí emprender ciertos negocios, cuando yo decidí buscar un camino de éxito más allá de ir a trabajar 8 horas, de querer hacer algo totalmente diferente, y quise, según, vincularme o seguir manteniendo esa relación con esos amigos que siempre te dicen, güey, hay que poner un negocio y si vendemos aquí, si vendemos allá en la peda, ¿sabes con cuántos sigo hablando? ¿Sabes con cuántos puedo confiar ahora? Con ninguno. Entonces, me remonté muchísimo tiempo atrás y busqué cuál fue mi primer acercamiento con el alcohol. Y entonces me remonté a mi niñez como a los 4, 5 años, tal vez 3, en la que yo iba a visitar a unos tíos. Unos tíos que aparentemente económicamente estaban mejor, unos tíos que aparentemente tenían una vida mejor a la que según me podían ofrecer a mis papás. Y pues era una perspectiva desde niño, ¿no? Porque eran los primos que tenían los juguetes, eran los primos que siempre tenían la ropa nueva y así. Pero eran los primos
que siempre se estaban mordiendo todo el tiempo. Eran los primos que se cantaban la comida, eran los primos que no sabían convivir en una reunión familiar porque ya se estaban agarrando el chongo unos con los otros. Entonces yo recuerdo que siempre que los íbamos a visitar, yo veía a mi tío con una botella de Presidente y fumando. A este unado, pues llegaba mi papá, llegábamos de visita y era como, vente cuñado, vamos a echarnos una cerveza. Y yo veía que los hombres hacían eso. Yo veía que los hombres hacían cosas de hombres, o al menos lo que yo creía hasta ese momento que eran cosas de hombres. Tomaban hasta a veces ya no poder caminar, a veces hasta vomitar, fumaban, jugaban barajas, jugaban dominó, y pues yo veía que reían, y yo veía que jijiji, que jajaja, y pues mi tío siempre decía un discurso que era, pues ya me fui a trabajar, por eso me chingué, por eso trabajo, ahora me tengo que tomar una chela, ahora tengo que descansar, ahora quiero disfrutar. Y a lo mejor tú me vas a decir, pues eso que tiene que ver, ¿no? En todo este proceso de los libros, como podrás ver, soy un fiel lector, pues entendí que hay una mente consciente y una mente subconsciente. Entonces todo lo que tú ves se empieza a programar en tu cerebro, se empieza a programar en tu cabeza. Entonces mi cabeza desde morro asimiló que tal vez eso era un hombre exitoso. Y eso yo repliqué cuando tenía entre 18 y 19 años. De ahí mi segundo acercamiento con el alcohol, todavía siendo un niño, fue una borrachera que me pegaron mis hermanos. Yo recuerdo que esa borrachera, pues en ese momento yo la pasé muy feliz, la pasé muy alegre, bailé, cantaba, me sentía muy eufórico. Después empecé a vomitar y al otro día tenía un dolor de cabeza, yo no sabía que era resaca, pero mi cabeza asimiló que durante el momento en el que yo estaba borracho, estaba feliz. Y de ahí, pues, ¿cuál fue la creencia que se me quedó? Que el tomar chelas, que escuchar música, que estar fumando, que estar diciendo groserías, que estar jugando, que el aparentar ser un macho, porque en realidad estás lleno de miedos cuando te estás alcoholizando. En realidad estás queriendo ocultar algo, y si estás intentando celebrar algo, pues entonces, ¿por qué te pones a festejar de una manera que te va a adormecer la sensación de alegría? Entonces, yo asimilé que eso era felicidad. De ahí empecé a indagar todos esos contactos que yo tuve primero con el alcohol, y ahí fue donde lo encontré. Ya que encontré ese punto, empecé a cambiar muchas creencias. Empecé a rodearme de personas que tenían un nivel de educación totalmente diferente, y empecé a buscar amigos que tenían un nivel económico totalmente diferente. Justamente en el restaurante donde yo trabajaba, iba un cliente muy seguido, pues que la verdad se veía muy bien, tenía mucho dinero, siempre llegaba rodeado de chicas muy guapas. Empecé a entablar como mucha conversación con él, y yo siempre veía que él solo se tomaba una cerveza y solamente iba los jueves. Entonces, la verdad es que yo me acerqué a él y le dije, estoy bebiendo mucho, ya no lo quiero hacer, ya me da esa ansiedad por estar tomando. Y él fue el que me dijo que hiciera este ejercicio, que buscara donde fue la primera vez que yo tuve ese contacto con el alcohol, donde fue que yo asimilé que el alcohol era felicidad. Y él me dijo esto que la verdad me cambió la vida. Me dijo, cuando quieras tomar alcohol, cuando quieras emborracharte, cuando busques un pretexto para emborracharte, porque en realidad no necesitas emborracharte, porque el mexicano dice, ganamos, nos emborrachamos, perdimos, nos emborrachamos, me dejó mi vieja, nos emborrachamos, estoy feliz, nos emborrachamos. Entonces, ¿qué celebras? Entonces, ¿cuál es la diferencia de un éxito a de un fracaso? Si todo lo vas a hacer igual, entonces mejor no hagas nada, me dijo él. Él así me lo dijo, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer las lagartijas que puedes hacer, ponte a correr el tiempo que tú quieras y pon la música que te gusta, pon la música que
te hace vibrar que estás en el antro. Lo que pasa es que tu cerebro no está acostumbrado a recibir alegría y felicidad de otra forma. Lo escuché, estaba cansado de la situación en la que estaba perdiendo a mi pareja en esos tiempos, estaba perdiendo a mi mamá, estaba perdiendo mi economía, estaba perdiendo mi salud y me estaba perdiendo a mí. Entonces me veía al espejo y no me gustaba, no me sentía orgulloso. Los amigos que yo consideraba exitosos, por más que intentaba acercarme a ellos, pues solo me tiraban de loco, porque pues mis historias en redes sociales siempre han sido fiestas, siempre habían sido borracheras, siempre habían sido cosas así, y yo no te voy a estar choreando, no te voy a engañar, no te voy a mentir. En mi Instagram está documentado todo de cómo fue mi proceso de ir cambiando. Entonces, hoy lo que yo te quiero dejar y lo que te quiero compartir, y como esta primera herramienta en la que vamos a buscar este proceso del cómo fue que salí de un problema tan grande que fue el alcoholismo, es que busques ese primer contacto con el alcohol. La mayoría de los primeros contactos que se da con el alcohol son por tu familia directa. No es como que venga un amigo y te invite a tomar, no es como que un amigo venga y te diga, vente, vamos a emborracharnos. He preguntado con mis personas más cercanas, amigos, mis parejas, quiénes fueron las primeras personas que los invitaron a tomar alcohol, y por lo general fue el núcleo cercano en tu casa. Se dice que es como para que lo pruebes, para que no te cuenten y cosas así. En mi casa en la actualidad pues no se toma alcohol, y créeme que no hay un antojo de alcohol porque ni siquiera nos aparece. Llegamos a beber solo cuando tomamos cenas. Bueno, una de mis parejas sí es como más fiestera, pero pues se respeta, ¿no? Eh, yo en lo personal, al día de hoy, estoy en un estado total de abstinencia de alcohol. Llevo como 2 meses así, me siento bien. Pero pues tiene años que literalmente ya no me pego una borrachera. La última borrachera que me pegué creo fue con vino tinto, y fue una sensación totalmente diferente. Y fue una cena muy tranquila, fue una cena muy reflexiva, fue un momento de conexión con una persona muy especial, y me sentí muy bien. Me sentí muy en paz porque estaba disfrutando el momento y no estaba buscando aparentar algo que no era. Entonces, busca cuál fue tu primer acercamiento con el alcohol. Escríbelo. Aquí te voy a decir que escribamos mucho. Realmente la única manera de vaciar tus emociones es escribiendo. Y créeme que sí se puede. Si tú sientes que estás hundido en esta etapa de no saber cómo solucionar tus problemas y solo te refugias en el alcohol porque realmente es lo que estás haciendo, pues créeme que hay personas que ya estuvimos ahí. No pienso venir a darte consejos de coach de vida, simplemente quiero que entiendas que si mi historia te puede ayudar a cambiar algo, pues que sepas que lo puedes cambiar. El alcohol es el principio para poder llegar a otros vicios, ya sea sustancias, ya sea juegos, ya sea mujeres, ya sea una búsqueda de adrenalina. Muchos de los principales actos delictivos se dieron bajo las sustancias y pues bajo el efecto de un alcohol. Entonces, ten cuidado. Se ve muy chido cuando lo disfrutas y todo eso y así, pero créeme que va a llegar un momento en el que va a empezar a pasar factura. Y si lo podemos evitar, pues qué mejor. Y hago esto principalmente por esa gente que me importa del medio restaurantero, que está hundida en ese bache en el que muchas veces pensamos que no vamos a poder salir. Sí se puede, neta, de verdad que sí se puede. Muchas gracias.